bastante importante para tener en cuenta y tener presente, porque desafortunadamente, como han mostrado los anteriores expositores, es algo que se está viendo con gran frecuencia. Tengo algunas diapositivas y algunos estudios que ya se han presentado, pero pues vamos a pasar rápidamente sobre ellos y la idea es que tengamos como unas conclusiones claras acerca de el impacto de la cicatriz de la cesárea sobre la infertilidad. Si nosotros pues vamos a hablar de definiciones, voy a hablar pues rápidamente de las definiciones de ITSMOSELE, infertilidad e infertilidad secundaria. El ITSMOSELE, como ya lo mencionó el doctor Giovanni, pues tiene varios sinónimos o varios nombres que se han usado en la literatura. Morris fue el primero que dio este primer nombre, que es insuficiencia de la cicatriz uterina, y fueron unas piezas anatomopatológicas donde evidentemente se ve ese orificio y ese defecto en la cicatriz de la cesárea en el segmento uterino. Deficiencia de la cicatriz de la histerorrafia, divertículo en la pared anterior del segmento uterino cerca a la cicatriz de la cesárea, o simplemente un defecto de la cicatriz de la cesárea. Si nosotros nos vamos ya a la definición de infertilidad, la Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedad, y es una enfermedad. Muchos detractores querían que la Organización Mundial de la Salud lo definiera como una incapacidad o discapacidad, pero realmente lo definió como una enfermedad. Y es una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino que consiste en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. Cuando hablamos de infertilidad primaria, se refiere a la incapacidad de lograr el embarazo, mientras que la infertilidad secundaria se refiere a no conseguir un embarazo después de una concepción previa. Y a esto es a lo que nos hemos visto enfrentados los especialistas en reproducción asistida en el manejo ahora de la infertilidad secundaria, porque pues inicialmente infertilidad primaria, todos los estudios, pero ahora la infertilidad secundaria, gracias a el deseo de muchas mujeres que se han hecho el pomero y la ligadura de trompas, tenemos que darle manejo a esta infertilidad secundaria y ahora también claramente a la infertilidad secundaria que se presenta por el ITSMOSELE. Ya se ha mencionado, hay un aumento claro en la incidencia de las cesáreas. La cesárea es una de las cirugías que más se realiza en el mundo. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió como una alerta donde definitivamente decía que este impacto que está teniendo la cicatriz de la cesárea, el número de cesáreas y las consecuencias que esto puede tener. Las manifestaciones clínicas que ya las han expuesto, definitivamente hay ITSMOSELES que son asintomáticos, pero también hay síntomas como dismenorrea, dispareunia, spotting, dolor pélvico, complicaciones obstétricas, porque el ITSMOSELE ha estado relacionado con ectópico en la cicatriz de la cesárea, abortos también está relacionado y con acretismo placentario. Y definitivamente, pues lo que nos compete en esta charla en estos momentos es la infertilidad, que se refiere o se menciona como entre el 4 y el 12%. Factores de riesgo ya fueron mencionados también previamente. Para ampliar realmente el útero en RBF puede tener una participación aquí importante en que se presente un ITSMOSELE, y es porque realmente hay mucha tensión de la fibra muscular en el momento en la cicatriz, y eso va a reducir la efectividad de la cicatrización. También hay una predisposición genética de algunas mujeres a que su cicatrización sea defectuosa, y hay que tener en cuenta otros factores de riesgo como la obesidad, y si la mujer sufre de diabetes, padece de diabetes gestacional, también puede tener un factor de riesgo para la presentación del ITSMOSELE más adelante. Lo que mencionaban, la histerorrafia baja, las cesáreas en fase activa y la histerorrafia, que ya lo mencionaron previamente. En dos planos realmente es la recomendación y la indicación
Y si se presenta alguna endometritis, alguna infección, pues este también es un factor de riesgo para presentar. Si hablamos de prevalencia del Istmo-Cele, pues ya también, como se menciona anteriormente, esta prevalencia muestran estudios desde el 19.4 hasta el 88% de prevalencia. ¿Cuál puede ser la etiología o las teorías que se proponen frente a la infertilidad y el Istmo-Cele? Realmente el Istmo-Cele pues, es un tejido fibrótico que ocasiona una deficiencia en el drenaje de la sangre por la poca contractilidad del músculo. Entonces, esto lo que va a hacer es que se acumule sangre en este nicho, en este Istmo-Cele, y que es sangre, vamos a tener mayores cantidades de hierro, mayores cantidades de hemoglobina, y esto es tóxico realmente para los embriones, y esto nos va a afectar tanto para un embarazo espontáneo como para pacientes que necesitan una técnica de reproducción asistida. Vamos a hacer una transferencia embrionaria. También es importante mencionar aquí que el segmento uterino es el reservorio de los espermatozoides. Ahí es donde se quedan los espermatozoides y este es un sitio donde ocurre la capacitación espermática. Si este es un espacio donde hay un estado inflamatorio, donde hay la toxicidad del hierro, pues estos espermatozoides no van a tener esa capacitación y se va a reducir la cantidad de espermatozoides que puedan llegar a la trompa uterina a fecundar el óvulo. También se habla de alteraciones en la calidad del moco. Cuando se está en la fase folicular hay una producción de moco y ese moco lo que va a hacer es favorecer la movilidad de los espermatozoides y este moco está alterado en las pacientes que tienen Istmo-Cele. Y también se habla, por supuesto, pues de una inflamación crónica y esa inflamación crónica produce un estado y un microambiente que no es óptimo ni para la capacitación de los espermatozoides ni para que el endometrio sea receptivo para la implantación de un embrión. ¿Qué tenemos de evidencia? Pues desafortunadamente no hay mucho peso en la evidencia. Hay muchos reportes de casos en los cuales pues la cantidad de pacientes no es mucha, algunos sí tienen un soporte importante de los resultados, pero hay otros que tampoco son conclusivos. Este es un reporte de caso de una paciente de 38 años que ya tenía 2 cesáreas anteriores, 2 hijos nacidos vivos, y se le diagnosticó una infertilidad secundaria. Ella fue sometida además tenía 38 años, baja reserva ovárica, tenía una indicación de hacerse una fertilización in vitro, se le realizó una fertilización in vitro, y en el momento de la transferencia embrionaria se identificó hidrometra. Entonces lo que hicieron fue congelar todos los embriones y realizar en otro momento una preparación endometrial con menos carga hormonal para que no se presentara el hidrometra. Volvió a presentar hidrometra, le hicieron un aspirado de ese líquido y le hicieron la transferencia, la prueba de embarazo fue negativa, identificaron este Istmo-Cele, fue sometida a un tratamiento quirúrgico y posteriormente se realizó una descongelación y transferencia y la prueba de embarazo fue positiva en este caso. Este es otro reporte de casos, son 5 casos, pacientes con infertilidad secundaria, quienes ya habían tenido no había tenido ningún tratamiento de reproducción asistida antes, las otras habían tenido de 1 o 2 tratamientos fallidos de fertilidad, se les identificó el Istmo-Cele y fue tratado. Es importante aquí mencionar que pues, las pruebas de embarazo anteriormente habían sido negativas, pero aquí es importante tener en cuenta que los embriones fueron biopsiados. Entonces, esto reduce los otros factores que están relacionados con que una prueba de embarazo sea negativa. Al tener embriones euploides, pues la probabilidad de embarazo es muy alta y estas pacientes no se embarazaron y después del tratamiento quirúrgico, las 5 pacientes tuvieron una prueba de embarazo positiva. Y este es otro caso de otra paciente
que tenían infertilidad secundaria, una pareja de 6 años de infertilidad. Quisieron hacer también un estudio, una biopsia embrionaria, porque querían hacer selección de sexo. No le hicieron transferencia porque también tenía líquido en la cavidad del momento de hacer transferencia, y le hicieron la corrección quirúrgica, y en el momento de hacer la preparación endometrial, a la paciente nunca le llegó el periodo, tuvo un embarazo espontáneo, terminó en aborto, pero luego tuvo otro embarazo, y ese embarazo tuvo feliz término. Entonces aquí también no solamente es que mejore las tasas de embarazo de una técnica de reproducción asistida, sino que también la corrección del ISMOCELE ya sería el tratamiento definitivo para pacientes con infertilidad secundaria. Este es un estudio de cohorte retrospectivo del 2012 al 2017, se realizó en Francia, 18 pacientes, el número pues no es muy grande, y se le hizo un seguimiento durante 15 meses. Aquí lo que vemos es que se les hizo por diferentes técnicas de la corrección, por histeroscopia, por una cirugía vaginal o por laparotomía. Las pacientes que después de la cirugía tuvieron intenciones o deseos de quedar embarazadas, pues de las pacientes a las que se le hizo la corrección por histeroscopia, 4 de 4, o sea, 100% de las mujeres se embarazaron. La cirugía por vía vaginal, la corrección por vía vaginal, 4 de 5, y por la parotomía, 3 de 3, 100% también. Esos eran los síntomas que manifestaban las pacientes. Este es otro estudio, es un estudio observacional prospectivo que se realizó del 2018 al 2019 en Abu Dhabi. 103 pacientes, una cantidad, un poquito más alta, con infertilidad secundaria. El ISMOCELE era mayor a 1 milímetro, y lo que se encontró es que pacientes con ISMOCELE existente, el riesgo de desarrollar líquido intracavitario durante la estimulación ovárica para una fertilización in vitro era casi el 40%, o sea, se identificó que había líquido hidrometra en pacientes con estimulación ovárica alta, dosis altas para fertilización in vitro en el 37% de los casos, y de baja intensidad cuando se hace una descongelación y transferencia en el 9% de los casos. Aquí este estudio no mostró diferencias significativas en los resultados reproductivos, tasas de embarazos bioquímicos y ectópicos, entre la presencia o no de hidrometra, pero definitivamente cuando nosotros nos vemos expuestos a hacer una transferencia embrionaria y nos encontramos con líquido en la cavidad endometrial, que la transferencia es el momento final luego de un gran esfuerzo económico, emocional de la pareja, pues uno lo que quiere es que las condiciones sean las más óptimas y las más adecuadas. Y realmente, aunque este estudio no lo haya demostrado, si en la experiencia uno prefiere o no hacer la transferencia, o con un catéter quitar este líquido, pero cuando uno quita el líquido realmente los resultados no son los que uno espera. Entonces sí, lo ideal es realizar la corrección y evitar que en una transferencia embrionaria tengamos líquido intracavitario. Este es el estudio que mostró Juliana, que ya pues no lo voy a ampliar. Y en este estudio, pues lo que habla es que la reparación del ISMOCELE restablece el potencial natural de la fertilidad y previene una infertilidad secundaria. La corrección quirúrgica histeroscópica del ISMOCELE en pacientes afectados con infertilidad secundaria y hemorragia uterina normal fue eficaz para restaurar la fertilidad en 7 de 9 mujeres en los primeros 6 a 12 meses después de la cirugía. Un estudio prospectivo de cohortes realizado en el 2011 informó de la consecución de un embarazo espontáneo en el plazo de 12 a 24 meses en las 41 pacientes con infertilidad secundaria. 37 tuvieron embarazos a término y por cirugía electiva, 21. Y hay otro estudio en el que se realizaron entrevistas a pacientes con síntomas y concluyeron que el sangrado impredecible hacía que las mujeres se sintieran inseguras y afectara un poco la respuesta y el comportamiento sexual. Entonces, esta es otra de las causas a las que se refieren cuando está relacionado con infertilidad,
porque las pacientes no están cómodas o pueden evitar incluso tener relaciones sexuales porque pueden tener una descarga incómoda o molesta durante la relación. La reparación del istmo-cele puede ser el tratamiento adecuado para la infertilidad secundaria. En este estudio, que es del 2019, donde se evaluaron, tras la reparación quirúrgica del istmo-cele, 5 estudios con resección por histeroscopia, 7 con abordaje laparoscópico, pero aquí realmente no hubo evidencia de que se hubiera un impacto sobre la fertilidad en estas mujeres. Este es un estudio del 2021, pues el objetivo fue evaluar el manejo quirúrgico de los istmoceles en pacientes que presentan infertilidad. Este es un estudio que tiene un poquito más de impacto porque pues, se incluyeron 3 estudios. Uno fue un estudio clínico aleatorizado, 6 series de casos prospectivas y 6 series de casos retrospectivos, 234 pacientes en total, que se sometieron a tratamiento quirúrgico para un istmo-cele y tenían infertilidad. Que se encontró que un total de 188 pacientes fueron tratadas por histeroscopia, 36 por laparoscopia y 7 por laparotomía y 3 por vía vaginal. De esas 53 de las 234 pacientes, estamos hablando de un 65.4% lograron embarazo en todos los estudios retrospectivos del periodo de estudio. El estudio clínico aleatorizado, las tasas de embarazo fueron de 21 de 28, estamos hablando de 75% de tasa de embarazo para las tratadas mediante histeroscopia en comparación con 9 de 28, un 32% en tasa de embarazo para las que no fueron tratadas. Entonces, realmente hay una diferencia importante y significativa cuando se hace una intervención quirúrgica y se corrige este defecto. Entre los estudios que informaron los resultados del embarazo, 101 de 116, es decir, 87%, los embarazos dieron un recién nacido vivo. La incidencia de los eventos adversos fue 2%, realmente baja en la intervención quirúrgica, lesión vesical, histerectomía, dismenorrea continua, incluido el riesgo de reoperación. Por lo tanto, pues el tratamiento quirúrgico del istmo-cele, particularmente a través de histeroscopia en pacientes con un grosor miometrial residual de al menos 2.5%, puede ser efectivo en el tratamiento de la infertilidad secundaria asociada a istmo-cele con bajos riesgos de complicaciones. Entonces, pues como conclusiones, ¿qué podemos obtener de esta charla? Pues definitivamente sí hay una relación entre el istmo-cele y la infertilidad secundaria por mejoría en las tasas de embarazo posterior a la corrección. Vuelvo, insisto, no solamente la corrección quirúrgica puede hacer que se tenga un embarazo espontáneo, pero también para nosotros cuando las pacientes las sometemos a una técnica de reproducción asistida, sí tenemos dificultades y los resultados no son los óptimos, incluso cuando estamos transfiriendo embriones euploides cuando tenemos un istmo-cele. Es por dificultades en la entrada del catéter. Nosotros ya tuvimos un caso de una paciente con un istmo-cele que tuvo un ectópico en el istmo-cele. Entonces son resultados y pacientes que hacen transferencias, embriones muy euploides incluso, o embriones de muy buena calidad, preparaciones endometriales sin problema, transferencias con una técnica perfecta y no se logra embarazo. Y también tuvimos un caso de una paciente después de 2 o 3 transferencias, se le hizo procedimiento quirúrgico y posteriormente se logró el embarazo. Se requieren definitivamente más estudios para definir vías moleculares que expliquen con mayor claridad esta relación. Las vías de elección para la corrección del istmo-cele, pues esto se lo dejo al doctor Cardoso. Y definitivamente, pues, la presencia de ese líquido intracavitario en una estimulación ovárica, lo que muestra el estudio es que no afecta los resultados de la fertilización in vitro, pero aquí sí considero que los números no son muy grandes y habría que ampliar un poquito esto porque a nosotros sí, en la clínica y en la práctica sí nos impacta. Esto era todo lo que les quería